Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que están pendientes del podcast Recobro de la Verdad. En este día estaremos hablando en su segunda parte el egocentrismo, la marca de la caída. Cuando tú le das, imagínate que le des una patada a un muerto, ¿cuál sería la reacción del muerto? No tendría ninguna reacción porque está muerto. Entonces, igualmente, la palabra de Dios dice de que estamos crucificados con Cristo. Eso significa que estamos muertos en Cristo y resucitados para una nueva vida. Pero, ¿qué pasa cuando te ofenden? ¿Qué pasa cuando hay injusticias? O en los pequeños detalles, como por ejemplo, estás en una cola de un banco o en el supermercado, o pasando consulta en el hospital de tu ciudad y alguien se pasa la fila que estás haciendo. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo te sientes? Alguien te ofende en el camino, camino a tu trabajo, camino a donde vayas, y sin qué ni para qué te ofenden. O vas manejando, tienes algún error y otro que va manejando en el carro eh, empieza a pitarte y a insultarte. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué haces ante estas situaciones que te vuelves, que no puedes hacer nada? Simplemente solo enojarte o gritar también como las personas. Cuando la injusticia se presenta, entonces aflora, entre comillas, nuestra propia justicia. Pero dice la palabra que el reino, una de las cosas del reino de Dios es justicia. Dice que el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el espíritu. Hay dos situaciones. Podemos estar viviendo en el reino de Dios o podemos estar viviendo en el reino natural de nuestra vida. ¿En qué reino vas a vivir? ¿Cuál va a ser el modo de vida aquí en la tierra? ¿Te comportarás como un ser natural o te comportarás como un ciudadano de ese reino? Recordemos que el reino es espiritual, no es carnal. El reino de Dios, en una ocasión Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba, refiriéndose a que era un reino espiritual. Ahora, ¿cuál es el concepto que tienes acerca de vivir en el reino de Dios? O vamos más allá, ¿conoces la vida del reino de Dios? Este es el mensaje por el cual vino Jesús, para anunciar el reino de Dios. Para esto he sido enviado, dijo Jesús en una ocasión. ¿Cuál es la importancia del reino de Dios en nuestra vida? Una de las cosas es que viviendo en el reino de Dios, estamos aceptando ese gobierno de Dios. El propósito de Dios es gobernar nuestras vidas en el ámbito espiritual. Cuando tú y yo decidimos vivir esta vida, decidimos decirle a Jesucristo que viniera a morar a nuestros corazones, entonces decidimos, automáticamente le decimos al Señor, gobierna mi vida es tuya. Ahora, cuando Jesucristo gobierna nuestra vida, entonces nuestro yo tiene que morir. El yo muere y el espíritu vive.
Lamentablemente somos personas duales. Vivimos en ambientes físicos, pero también vivimos en ambientes espirituales. Todo es dualidad. Cuando cayó el hombre y la mujer en el Edén, todo se volvió dualidad. El bien, el mal. Santidad, falta de santidad, corrupción, ¿verdad? Entonces todo se volvió dualidad. La vida eterna, la condenación eterna. Lo bueno, lo malo. Lo espiritual, lo natural. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Dice la palabra que Jesús nos trasladó de un reino de tinieblas al reino de luz, al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si la palabra claramente dice de que Él nos sentó en lugares celestiales? Estamos sentados en el ámbito espiritual en lugares celestiales. Aunque usted esté sentado en estos momentos en una silla, en un sillón o en cualquier otro lugar, pero en el espíritu, en el reino, estamos sentados en lugares espirituales con Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos llegar a entender el reino de Dios en nuestra vida? Porque allí está el secreto y allí está la diferencia para no vivir una vida egocéntrica, para no vivir una vida del ego. Porque entre más vivimos naturalmente, más egocéntricos nos volveremos. Y entre más vivamos en el reino de Dios y entendamos el reino de Dios, entonces ese ego va a ir menguando. Es necesario que Cristo vaya creciendo en nuestra vida para que la naturaleza adámica vaya menguando. En el momento que decidimos recibir a Cristo, en ese momento no se quitaron todos los deseos carnales y naturales que tenemos. No. Pero por la fe en Cristo Jesús y por el entendimiento de la palabra, entonces comenzamos a caminar una vida en la cual Cristo la trae a cada ser humano en abundancia. Yo les doy vida, dice Jesús, vida en abundancia. La palabra dice, el apóstol Pablo dijo, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Mi hermano, mi amigo, ¿cuál es el secreto? Dice el apóstol Pablo que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados en el espíritu de vuestra mente. Seamos transformados en la mente, en los pensamientos, en nuestra manera de pensar. Y que seamos transformados en el espíritu de nuestra mente. Nuestros pensamientos, tus pensamientos, mis pensamientos, tienen que ser transformados. Pero ¿cómo tienen que ser transformados? Con la palabra. Con la palabra que es la constitución del reino, de cómo vivir en el reino de Dios. Cuando vivimos y empezamos a manifestar en nuestra vida cotidiana la vida del reino, entonces la vida egocéntrica va a ir menguando cada día más. Tenemos que entender, comprender
realmente cuál es la vida del reino y cómo se entra en esa vida. Pero eso será en el próximo podcast. Hasta pronto, mis amados hermanos.